Buen día nuevamente, mis hermanos jóvenes de la Primera Iglesia Bautista. Es un placer estar nuevamente con ustedes, claro, por invitación del titular de la clase, nuestro hermano Guillermo Ríos, a quien aprecio mucho y quiero mucho desde siempre. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este estudio de la clase, en donde vamos a ver el mensaje a Filadelfia. El tema general es la iglesia que Dios desea, y el subtema para el estudio de esta iglesia es fiel en todas las cosas. La semana anterior estudiábamos el mensaje a la iglesia de Sardis. Decíamos, no hubo nada que aplaudir, sin embargo no dejó de ser un mensaje muy esperanzador. Razón, porque había tiempo, había por parte del Señor una gran preocupación por la condición que guardaba la iglesia. Nada aplaudible, pero sí pudo señalarse dónde estaba toda la falla. Y con esto había esperanza al invitar al arrepentimiento. Cuando el Señor invita al arrepentimiento, significa que aún es tiempo de reaccionar, de tener la actitud suficiente, necesaria, correcta, ante la magnitud de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir con nuestra propia vida. Lo más valioso que tenemos es la vida, es creación de Dios. Pero Dios no ha querido que la vida se limite. Él quiere vida eterna para los suyos. Desde el principio de los tiempos, mirábamos cómo Dios esconde el árbol de la vida y lo resguarda. No sea que el hombre en un estado de pecado también sea eterno, no. El plan de Dios es la eternidad. Nos dice mismo Salmos que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y es la eternidad un punto que nunca debemos de perder nosotros los cristianos. Hay quien justifica su religión al decir que en esta religión encuentra que va a tener el alimento completo, que Dios los prosperará económicamente y cuantas cosas, pero la idea es errada, vuelvo a insistir. Aquí la idea es la eternidad misma. Y el contexto del libro que estamos ahorita estudiando, el libro de Apocalipsis, es eso. Es Juan escribiendo, claro, él dice las condiciones, no sale nada de la cabeza de Juan, todo es dado por el Señor para que Juan lo anuncie a las iglesias. El decir las 7 iglesias, no nos vamos a quedar nosotros solamente con un numerito, nada más a ellas. No, 7 es un número perfecto, que tiene alcance ahora también a su persona, a su iglesia, nuestra iglesia, pero a su persona. Recuerden, la iglesia somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que proclamamos su nombre, que vivimos el evangelio y esperamos las promesas de Dios dadas en los evangelios. Por esta razón, cuando hablamos nosotros de todo lo que decía Juan, por las condiciones que vivía el pueblo cristiano, era persecución. Las persecuciones a los cristianos no son de estos tiempos, son desde aquel entonces. Hubo emperadores que persiguieron mucho a la iglesia cristiana. Nosotros podemos nombrar, el primer perseguidor fue Nerón en el año 64 al 68. Segundo emperador perseguidor, que es el que le toca vivir en los tiempos de Juan, fue Domiciano. Decíamos que él gobernó del año 81 al 96. Él era de esos emperadores, de una serie de emperadores. Fueron 3 emperadores a los que se les llamaba
los Flavios, por Tito Flavio, que gobernó en el 69 y es el que le toca ordenar la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí vean ustedes. Y Domiciano, él a sí mismo se consideraba, en latín se decía ser Dominus et Deus, que significa Señor y Dios. Imagínense, un emperador llamándose a sí mismo Señor y Dios. Pues nada bueno, la persecución fue muy cruel. Y él quería que el cristiano renunciara a lo que decía, en lo que creía, y que lo reconocieran a él como Señor y Dios, y esto no se daba en el cristiano verdadero. Por tal motivo hubo una gran persecución y muerte, hubo muchos mártires. ¿Qué es mártir? Es aquel que asume voluntariamente la muerte como consecuencia directa de su fe y testimonio evangélico en este caso. Hablaremos más adelante de más mártires, de más persecuciones, pero por lo pronto vamos a enfocarnos un poco a las persecuciones del tiempo de Juan. El panorama era ese: una gran persecución religiosa y una gran persecución política. Política por parte de los gobernantes y religiosa pues por parte de los grupos mismos religiosos. Ahorita vamos a ver por qué se le llama a algunos judíos falsos judíos. Vamos a entrar en materia y vamos a ir desmenuzando poco a poco esto y ponernos bien en el contexto y la idea de Juan al hablar a los hermanos. Juan prevenía, ¿sí? No teman, en un contexto general, le decía a los hermanos, no teman a quien mata el cuerpo, teman a quien mata el alma. No teman a quien mata el cuerpo. Esto era con lo que asustaban a la gente, y la gente que no alcanza a ver a Dios ve la vida con un límite llamado muerte, y nosotros vemos en la muerte un paso para ver en plenitud al Señor. Dice, mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Vean, el santo. No hay más santos. Es en singular. El santo. En este sentido es el Señor mismo. El verdadero. Significa que hay falsos, sí, muchos falsos. Miren, Domiciano se hacía llamar Señor y Dios. ¿Se imaginan? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, insistimos un poquito en decir que no nos vamos a quedar a pensar que el mensaje es solamente para ese tiempo y para esos hermanos. Es un mensaje muy universal,
¿Por qué? Porque el cristiano ha batallado siempre, va siempre contracorriente. El cristianismo ha sido amenazado siempre, pero quien lo sostiene es el Señor, nuestro Cristo. Y en cuanto a su palabra, pues Él mismo dice que los cielos y la tierra pasarán. Su palabra no pasará. Y de su reino se habla que será un reino que no tendrá fin. Nosotros somos afortunados, muy afortunados por la gracia que hemos recibido y de saber que somos el pueblo eterno de Dios, el pueblo escogido. Entonces, volvamos otra vez al punto. El Señor empieza identificándose quién es Él. Y nadie puede negar de que esta palabra viene de Cristo nuestro Señor. Del verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Todopoderoso, el Señor de señores. Le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Curiosamente, el pueblo cristiano no es de un gran peso político. Los que se han metido en esto, pues han salido muy manchados. Distraen el verdadero quehacer del cristiano. A través de la historia hemos visto cómo se hacen esa connivencia entre la clase religiosa y la clase política. Y nunca ha sido bueno. Si esto hubiera sido bueno, pues Cristo Jesús lo hubiera hecho. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tal motivo, la iglesia tiene que ser un grupo de creyentes santos, limpios, que sean más conocidos que por otras cosas, que sean conocidos por servir a su Señor. Le dice el Señor a esta iglesia: aunque tienes poca fuerza, sí, ante los ojos de los demás, volvemos otra vez a decir, ante el juicio de los demás, un juicio engañoso, un juicio en donde los que juzgan no tienen capacidad para ser jueces, quedan muy cortos, no tienen el entendimiento jamás del Señor. Dice: has guardado mi palabra, aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra. Guardar su palabra, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Vivirla. Guardar es no esconderla, ¿sí? Sino tenerla arraigada en nuestro ser. Que sea quien dicte lo que hemos de pensar, lo que hemos de sentir, lo que hemos de hablar. Que sea todo en nosotros. El Señor se place y se place bien de aquellos que le han entregado su vida para siempre. Es fácil decir: le he entregado mi vida al Señor, pero entregársela de veras, hermanos, pues vamos viendo las obras, vamos a ver lo que dice, lo que hace, lo que piensa. Recuerden ustedes que al Señor le place mucho que más que un culto oficial, el culto que Él quiere es el culto racional. Dice Romanos, así que hermanos, Romanos 12 del 1 al 2, así que hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, es una forma también de decirle Juan, en este caso lo dice Pablo a los romanos, pero Juan les dice a los hermanos también que no tengan miedo, presenten su vida al Señor, no nieguen la fe. Le dice Pablo a los hermanos de Roma que ruega por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Pero luego añade que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo.
Algo semejante les decía Juan a los hermanos. Tengan miedo a perder su vida aquí, si su vida es eterna. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al fin de cuentas, esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser necesariamente algo placentero para ustedes y para mí. Duele, sí, hermanos. Cuando hay verdaderas convicciones, ¿sí? Cuando hay verdaderas convicciones, hermanos, se nada contra corriente. No estamos solos en la lucha, el Señor está con nosotros. Alguien diría, sí, pero se van a morir. Sí, murieron como mártires los discípulos del Señor. El Señor no los quitó el que hayan sido sacrificados. Sí, pero ellos estaban seguros de haber visto al Cristo resucitado. Miraban que la muerte no era el límite. No es el límite, es un medio. Entonces nosotros creemos en la eternidad porque el Señor dijo a los suyos que era necesario que Él se fuera, pero que Él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, estemos también nosotros. ¿Cómo podremos pintar todo este panorama para hacer que nosotros no estemos con miedos en esta vida? Para hacer que nosotros no miremos en la muerte el límite. Pablo mismo decía que él a veces no sabía ni qué hacer, ¿eh? Estaba entre dos cosas. Entre irse con el Señor o estar con los hermanos. A Pablo no se lo llevaba el Señor porque todavía lo necesitaba allí. En su momento fue con el Señor. Era su fin, era lo seguro. Alguien diría, Pablo murió. No, su cuerpo quedó allí. Su cuerpo quedó allí. El polvo vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y dónde está Pablo? Está en la presencia de Dios, gozando. Gozando esas promesas que le hace nuestro Señor a esta iglesia que ha cumplido, a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vamos a hablar del Evangelio. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En el capítulo 2 le dijo lo mismo a una iglesia. Y de estos judíos de los que se habla, los que se dicen ser judíos y no lo son, es porque hubo un evento allí. Hay luchas religiosas. Hay celos religiosos que solamente el diablo es capaz de inspirar. Y esto del diablo, hermanos, nuestro Señor mismo les dijo a los religiosos que ellos eran hijos del diablo porque las obras del diablo estaban haciendo. Los hijos de Dios tienen que ser conocidos por hacer las obras de Dios. Y Él dice, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Pues estaban acusando a los cristianos. Constantemente los acusaban y en esta ocasión, igual que la otra iglesia también en Filadelfia, fueron algunos hermanos encarcelados. El poco tiempo son 10 días. ¿Y estos 10 días de qué sirven, hermanos? ¿Por qué se dejaron ser encarcelados pudiendo haber evitado la cárcel? ¿O por qué muchos hermanos dejaron ser sacrificados muriendo, pudiendo evitar la muerte? Hermanos, no tengan miedo a la muerte. Es el mensaje que da Juan a la iglesia. No tengamos miedo a la muerte. No tengamos miedo a la muerte. Tengamos miedo a no hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Hermanos, después de la muerte hay un juicio. Forma parte de nuestra doctrina. Forma parte del conocimiento que el Señor nos deja ver. Y en este juicio el Señor mismo en Apocalipsis dice que el aventador está en su mano. Así. Toda la potestad para todas las cosas las tiene el Señor. Yo
entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En esto, hermanos, hay muchas cosas que podemos decir, sin embargo, vamos a quedarnos con esto. El Señor se encargará con el tiempo de hacer que su nombre y su buen nombre sea reconocido. El nombre del Señor. Nosotros quizá no. El buen nombre del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez volvemos con la palabra paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir. Esto de la paciencia, volvemos. Cuando yo era joven, hablaba un poco de la paciencia. Tenía yo unos 17, 18 años. Estábamos evangelizando en un pueblo chico de mi tierra. Y de lo que sabíamos en ese pueblo es que algunos hermanos habían ya, decimos vulgarmente, habían aventado la toalla. Se les hacía muy duro, y otra que ellos pensaban que el Señor iba a venir muy pronto y que no iba a haber sufrimientos. La presión que hace la gente, la cultura muy de México, es una presión muy difícil, en donde ellos ven una religión como algo que es muy nacional, que no es nacional, fue traída. Y nos ven como punto y aparte. Una necesidad natural que tenemos es sentir que pertenecemos a algún grupo. Y cuando los seres de nuestro afecto, no cristianos, nos proponen lo que se le proponía a los cristianos, renegar de lo que se tiene de esta fe e integrarse al resto de la gente, bueno, pues parece ser lo más fácil, pero esto, hermanos, es muy triste. Una persona decía, cuando le decíamos que el Cristo viene, decía, no, ya no viene. Después de todo lo que le hicieron, jamás dijo lo que le hicimos, que son nuestros delitos y pecados los que lo llevan a la cruz. Y aparte, Él quiso entregarse, Él quiso morir. ¿Por qué? Por voluntad propia, esto es de mártires. El Santo de Israel, el unigénito de Dios. Unigénito significa único en su género. ¿Y qué es único en su género? Es el único capaz de dar salvación. El único que se podía entregar por usted y por mí. El único. No hay otro nombre debajo de los cielos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos más que en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde quedaron aquellos que se reintegraron, vamos a decir, que se fueron atrás? ¿Dónde quedaron? Hermanos, pues de alguno de ellos yo sé. Es trágico. Es trágico muchas veces su vida y la vida de sus familias, porque todas las acciones nuestras tienen consecuencias. Decía bien el Señor en Lucas 9:62, decía, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? No hay opción. El Señor llegó y tocó, llamó, abrimos. Y esto es, hermanos, una bendición, porque hay personas que donde el Señor jamás les habló. De las cosas que guardo de mi juventud es, con tristeza lo puedo decir, que cuando yo acepté al Señor, fue un primo mío. Yo tenía 17 años. Fue un primo mío estudiando para maestro también. Y me dice, oye, pues ¿qué estás pensando? Si a Dios le tienes que entregar tu vida cuando te estés muriendo. Le digo, no, yo agradezco a Dios que me llamó ahora para entregarle lo mejor, porque es un ser hermoso que tú no conoces. Claro, su inconsciencia le hablaba. Y total, estuvimos platicando un rato. Yo no tenía aún todos los elementos de juicio que hoy podemos tener a través de los estudios de su palabra, pero era mi sentir y era un corazón sincero y abierto el que le decía que yo estaba feliz porque el Señor me hubiera hablado en esa edad. Y él dijo que no. Bueno, estaba Anabel, mi hija, Anabelita tenía unos 12 años o 13.
Cuando la llevé a conocerlo, él tristemente fue muy borrachito, lo retiraron del servicio, el cheque que él debería recibir se lo dieron a su familia, por un decreto presidencial para proteger a la familia. Pero cuando le dieron el cheque a la mujer, pues la mujer lo corrió y andaba acá en Juárez cuidando carros. Y lo vi y le dije, hermano, aún tienes tiempo, aún es tiempo, ve al templo. Agachó la cabeza y me dice, no sabes cuánto lo he deseado y cuánto recuerdo lo que me dijiste. Encamino mis pasos rumbo al templo cuando oigo a los hermanos que están cantando. Hay una fuerza que no me deja, no puedo ni siquiera llegar al templo. El fin de todo esto es que un día amaneció muerto en la puerta de una casa. Estoy hablando que murió, pues muy joven, a 40 años. Pero antes de su muerte, sufrió el ser desechado por su esposa y sus hijos. Hermanos, ¿cuánta razón tiene la palabra del Señor cuando nos invita a usted y a mí? El Señor mismo diciendo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y cuánta razón tenía el mismo Señor a través ahora de los escritos de Juan diciendo que Él nos ha amado porque hemos guardado la palabra de su paciencia. Le dice a esa iglesia, nos dice a nosotros. Paciencia, ¿por qué? Por la capacidad de espera. Por esperar en el Señor. Si yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Y pronto, hermanos, no sabemos cuánto es pronto en la eternidad misma de Dios. Si un día son como 1000. Entonces, no sé, pero el esperar al Señor todos los días es un secreto. Pablo se murió creyendo que él iba a tocar, presenciar la segunda venida de Cristo. Él la estuvo esperando siempre, fue un secreto de un triunfador. Esperar la venida de Cristo siempre. Esperar en su consuelo siempre. Esperar la eternidad que ha iniciado a partir de que hicimos una decisión por Cristo siempre. Dice, he aquí yo vengo pronto. Añade, retén lo que tienes. ¿Qué tenía esta iglesia? ¿Qué tienen los hermanos más fieles? Hermanos, retengan lo que tienen. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Corona significa ya el triunfo final. Ninguno tome esa corona, esa es nuestra. Y no será corona de espinas con el sufrimiento. Ahorita nos toca sufrir un poco, pero el sufrimiento mayor ya lo pasó el Señor. No hay carga que tengamos que no podamos soportar. En la oración le pedimos al Señor, quite de nosotros las cargas. Quizá no nos quite las cargas, pero nos da espaldas fuertes para soportar. Aquí no hace mucha diferencia personal como lo hizo en Sardis, de que unos tenían vestiduras blancas y otros no. ¿Qué pasa, pues? Vemos una iglesia integrada. Aquí no dice porque estás integrada. Vemos una iglesia integrada. Una iglesia de oración, porque sin oración muy difícil se puede sostener a alguien. Una iglesia de oración. Y cuando hablo de oración, hermanos, estamos hablando de una oración verdadera. No la oración puesta por tantos que ponen a Cristo como su siervo, donde se le dice que haga o deje de hacer. No, la oración verdadera va dirigida al Señor. Y va dirigida de la siguiente manera. Padre, a llamarle Padre que sea sus hijos. Nuestro, se dice en plural. Que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pero pedimos que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Donde sea. Entonces, ¿por qué queremos hacer muchas veces la nuestra? Y fíjense bien que las cosas importantes
se piden en plural. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, plural. Perdona nuestros pecados, así como nosotros. La oración tiene que ser de un hijo de Dios. Lo demás sería un rezo. Para llamarle Padre hay que ser sus hijos. Y para ser sus hijos tenemos que ser cristianos, haber aceptado a Cristo como nuestro Señor. A lo suyo vino. A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Los suyos, su pueblo, no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay algo en qué pensar. En la oración nosotros vamos a encontrar fuerza, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar esa paciencia que necesitamos. Pero en la oración tenemos que saber que no estamos solamente pidiendo de una manera egoísta, solamente para mí. Es nuestro. Estoy pensando en razón de los demás hermanos que están conmigo, los que conozco, que están conmigo. El pueblo que levanta sus manos adorando al Señor, pidiendo al Señor, dependiendo del Señor. Y se piden cosas buenas y nobles. No voy a pedirle al Señor que si Él quiere sane a los enfermos. Claro que Él quiere. Falta que el enfermo quiera. Si Él quiere, el Señor quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Quiere lo mejor. Somos nosotros los que renunciamos muchas veces a las cosas que Dios quiere darnos. Lo más hermoso que nos ha dado es la vida. Y la vida eterna. Entonces aquí hay promesa: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, formará parte del templo. Nunca más saldrá de allí, ¿no? Ni quien quiera salir, hermanos. Es lo que aspiramos, estar allí en ese lugar que el Señor ofrece, donde todo será paz, y no paz relativa como la que tenemos ahora, es relativa con sus sobresaltos. Será una paz absoluta, un gozo absoluto, una plenitud perfecta como es en la casa de nuestro Padre. Es lo que estamos esperando. Dice: allí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Otra vez? Vuelve a poner a las iglesias. Hay un mensaje para cada iglesia, pero al final dice a las iglesias. Nosotros, hermanos, vamos a procurar ver el contexto de todo esto. Y el contexto es: tengan miedo a ser pasados por espada. Y ustedes, mis hermanos jóvenes, no tengan miedo a los ataques que vienen. Somos blanco de muchos ataques. Tengan miedo no al que mate el cuerpo, sino a quien mate el alma. Las persecuciones religiosas, hermanos, o a los cristianos más bien dicho, siguen estando en vigencia. Nosotros en México acabamos de pasar eventos de esa naturaleza, religiosos. Aparentan ser políticos, pero en el fondo son religiosos. La guerra en Chiapas. Se cree que solamente en el puro siglo XX, el siglo pasado, hubo más de 45 millones de cristianos asesinados por su creencia religiosa. Son muchos. Y ustedes y yo aquí estamos. Se cree también que en el siglo XXI que estamos empezando, ya ha habido aproximadamente 10,000 muertos, nada más en lo que va de este siglo XXI. Yo quiero seguir pensando en estas personas que les tocó vivir en finales del primer siglo del cristianismo.
La gente que no alcanza a ver la eternidad comúnmente son gente mala. Fueron malos gobernantes que persiguieron cristianos, y sabrá Dios qué cuenta le estarán dando a Dios. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano, Julián el Apóstata, él así se hacía llamar, y a él le toca gobernar entre el año 301 y 363. Él quería que el pueblo cristiano renegara de lo que era. Ya estaba en decadencia el imperio y estaba en decadencia su religión, y si quería que volvieran los cultos paganos de sus dioses. Yo no sé qué pensarían ellos, porque si Domiciano se hacía llamar Señor y Dios, seguramente sería eterno, pero no. Está pagando las consecuencias de su pecado. Y aquellos que renegaron de su fe por causa del miedo que tenían a las órdenes de un emperador, ¿qué tanta era su fe? Era fe. Los cristianos verdaderos, hermanos, se multiplicaron. Cuando hay persecución, la calidad del cristiano se eleva. En México pasó así. Yo espero que en este estatus de aparente libertad religiosa, en este estatus que tenemos en nuestra ciudad, de poder proclamar el nombre de Cristo, pero a la vez tenemos esas luchas propias de un joven, pues seamos capaces de luchar y guardar con paciencia, de vigilar que nadie tome nuestra corona, porque es una corona, hermanos, pagada con sangre. O sea, una victoria nuestra que ya fue pagada. Acuérdense ustedes la clase pasada, todo es pura gracia. Lo que hemos de hacer no se compara a lo que hizo Cristo Jesús, jamás. Dejando todo su trono de gloria, quiso venir y buscar lo perdido. No había otra manera de rescatarlo, más que entregando su vida por usted y por mí. Entrega su vida, pero luego nos dice que hay muchas esperanzas y nos muestra que la eternidad existe. Sigue habiendo una gran oposición al pueblo cristiano. Sigue habiendo oposición en ideas. Sigue habiendo una gran oposición en cuanto a que ya la gente no alcanza a voltear a ver al cielo para encontrar respuesta a su necesidad. Como que pusieron algo aquí que la gente únicamente mira hacia abajo. Bueno, el Señor que tuvo misericordia de nosotros, tenga misericordia de ellos. Y si es su voluntad, nos utilice. Acuérdense que la fe viene por el oír. Y si no hay quien hable, pues entonces, ¿cómo va a haber creyentes? Una parte es esto. La parte más importante es la calidad de nuestra vida. Esta iglesia era de alguna manera honrada por nuestro Señor al decir que aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Dios nos guarde y nos permita recibir ese gran regalo que hemos esperado, que estamos esperando. Y esa bienvenida también dada, que decía la semana pasada: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto no quería decir el Señor a estas iglesias o a nosotros cuando estamos pasando por dificultades? Esto que ha dicho a las iglesias nos lo dice a nosotros, ¿sí? Él pondrá a nuestros enemigos ante sus pies. La iglesia será testigo. El Señor nos libre, que lo promete, nos va a librar de toda esa aflicción que vendrá. Yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, que ninguno
ninguno tome tu corona. Ese es el ánimo que estamos recibiendo el día de hoy, hermanos. Estamos en la lucha, estamos dependiendo de quien tiene la fuerza. Que podemos no ser reconocidos, sí, esta gran iglesia no era reconocida, aunque tienes poca fuerza, sí, nuestra fuerza está en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos interpretar aquella bienaventuranza? Cuando dice los pobres en espíritu, habla de aquel que depende por completo de Dios. Aquel que no cree que lo tiene, pero lo tiene. Pobreza espiritual no significa falta de cordura o de entrega al Señor. Es aquel que depende por completo del Espíritu del Señor. Dios los cuide, mis hermanos jóvenes, y nos ayude a seguir en la lucha, nos ayude a seguir adelante. Dios los bendiga.